El parque despertaba con el canto de los pájaros y el olor a tierra húmeda. Las primeras luces del día apenas rozaban las copas de los árboles cuando ella ya estaba ahí, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. La señora Soledad caminaba por el sendero de grava con pasos medidos, como quien se dirige a una cita importante que no puede faltar. El banco estaba al final del camino, bajo la sombra de un árbol viejo que había visto pasar generaciones. Era un banco de madera verde, desgastado por el tiempo, con el respaldo ligeramente inclinado. Nadie lo ocupaba nunca a esa hora, nadie excepto ella. Se sentaba siempre del mismo lado, el lado derecho. Dejaba el lado izquierdo vacío y ahí permanecía durante 1 hora exacta, mirando hacia el lago que reflejaba el cielo como un espejo roto. A veces llevaba un termo con café, otras veces solo un bolso pequeño, pero siempre, sin falta, llevaba un cuaderno gastado que sostenía entre las manos como si fuera lo más valioso del mundo. Los que pasaban por ahí se habían acostumbrado a verla. Algunos la saludaban con un gesto. Ella respondía con una sonrisa breve, pero nadie se detenía, nadie preguntaba, hasta que alguien decidió seguirla. Si esta imagen te ha despertado la curiosidad, si sientes que detrás de este gesto hay algo que merece ser comprendido, regálanos un like y suscríbete al canal. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás cambiará la forma en que miras a las personas que pasan solas por los parques. La ciudad despertaba a diferentes ritmos. Había quienes corrían apresurados hacia el trabajo, quienes paseaban perros, quienes hacían ejercicio mientras el sol apenas asomaba. Pero la señora Soledad tenía su propio ritmo, uno que no se apresuraba ni se detenía, uno que parecía responder a un reloj interno que solo ella podía escuchar. Salía de su casa a las 6:15 de la mañana, siempre. Su casa estaba a 10 minutos caminando del parque. Era una casa pequeña, de 2 plantas, con una fachada de color amarillo pálido que alguna vez fue brillante. Vivía sola ahí desde hacía 3 años. Sus 2 hijos ya se habían ido. Uno vivía en otra ciudad con su familia, la otra se había casado y se mudado al norte. La señora Soledad cerraba la puerta con cuidado, guardaba la llave en el bolsillo de su chaqueta ligera y comenzaba a caminar. Conocía cada grieta de la banqueta, cada árbol del camino, cada casa que pasaba. El barrio la conocía también. Era una de esas mujeres que llevan tanto tiempo viviendo en el mismo lugar que se vuelven parte del paisaje, tan familiares que nadie las mira realmente. El parque estaba casi vacío a esa hora. Solo los más madrugadores ocupaban los senderos. Un señor mayor hacía tai chi junto al lago. Una joven mujer corría con audífonos puestos. Un hombre de mediana edad leía el periódico en una banca cerca de la entrada. Pero nadie se acercaba al banco bajo el árbol viejo. Ese era territorio de la señora Soledad. Llegaba siempre a las 6:25. Se sentaba del lado derecho del banco. Acomodaba su bolso junto a ella, sacaba el cuaderno. Y entonces, durante 60 minutos exactos, permanecía ahí. A veces escribía en el cuaderno. Sus manos se movían despacio sobre las páginas, trazando palabras que nadie más leería. Otras veces solo miraba hacia el lago, con la mirada perdida en algún punto del horizonte que parecía existir solo para ella. Y en ocasiones cerraba los ojos y respiraba profundo, como si estuviera absorbiendo algo del aire que los demás no podían percibir. El ritual era siempre el mismo, sin variaciones, sin interrupciones. Lluvia o sol, frío o calor, la señora Soledad estaba ahí. Si llovía, llevaba un paraguas pequeño que sostenía sobre su cabeza mientras escribía. Si hacía frío, se envolvía en un chal de lana gris, pero nunca faltaba. Los guardias del parque la conocían. Al principio, cuando comenzó a ir, uno de ellos se acercó a preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo. Ella respondió que solo quería sentarse un rato. El guardia asintió y se alejó. Con el tiempo dejaron de preguntar. Se convirtió en parte de la rutina del parque, como los patos del lago o las ardillas que trepaban por los árboles.
Había algo en su presencia que imponía respeto. No era altanería ni frialdad. Era algo más sutil, una especie de intimidad que rodeaba ese banco, como si fuera un espacio sagrado que no debía ser perturbado. La gente lo sentía sin que nadie lo dijera. Pasaban cerca, miraban de reojo, pero nunca se sentaban en el lado vacío del banco. A las 7:25 en punto, la señora Soledad cerraba el cuaderno. Lo guardaba en su bolso. Se quedaba unos segundos más sentada, como si se despidiera de algo invisible. Luego se levantaba, alisaba su falda con las manos y caminaba de regreso por el mismo sendero por el que había llegado. En su rostro nunca había tristeza evidente, tampoco alegría. Solo una serenidad profunda, la clase de paz que tienen las personas que han hecho las paces con algo muy difícil. Volvía a su casa, preparaba desayuno, hacía las tareas del hogar. A veces iba al mercado, otras tardes recibía la visita de alguna vecina para tomar café. Tenía una vida normal, ordenada, sin sobresaltos. Pero cada mañana, sin falta, regresaba al banco. Pasaron meses, luego años. El ritual continuó sin cambios. Las estaciones cambiaban alrededor de ella. El árbol perdía sus hojas en otoño y las recuperaba en primavera. El lago se llenaba con las lluvias y bajaba en la sequía. Pero la señora Soledad permanecía constante, fiel a su cita diaria con el banco vacío. La gente del barrio especulaba. Algunos decían que había perdido a alguien y que ese era su forma de recordarlo. Otros pensaban que simplemente le gustaba la soledad, que era una mujer excéntrica que prefería la compañía del silencio. Había quienes creían que escribía poesía o llevaba un diario personal, pero nadie sabía con certeza y nadie se atrevía a preguntar. Entre los que frecuentaban el parque había una joven mujer de unos 30 años. Era fotógrafa aficionada y le gustaba capturar escenas cotidianas de la ciudad. Había notado a la señora Soledad desde hacía tiempo. Le intrigaba esa figura solitaria, siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo cuaderno. Una mañana, la joven mujer decidió fotografiarla desde lejos. Usó un lente con zoom para no invadir su espacio. Capturó la imagen de la señora Soledad sentada en el banco, con el lago de fondo y la luz dorada de la mañana iluminando su perfil. Era una fotografía hermosa, llena de quietud y misterio, pero al revelar la imagen, la joven mujer sintió algo más que satisfacción estética. Sintió curiosidad. Necesitaba saber quién era esa mujer, por qué iba ahí todos los días, qué escribía en ese cuaderno, qué miraba cuando se quedaba inmóvil frente al lago. Comenzó a observarla con más atención, no de manera invasiva, sino con el interés genuino de quien reconoce una historia cuando la ve. Notó pequeños detalles. La forma en que la señora Soledad acariciaba la madera del banco antes de sentarse, como quien saluda a un viejo amigo. La manera en que a veces sonreía levemente mientras escribía, como si estuviera recordando algo dulce. El modo en que, antes de irse, posaba la mano en el espacio vacío del banco, solo un segundo, como una despedida silenciosa. Esos gestos despertaron en la joven mujer una certeza. Ahí había una historia que merecía ser conocida, pero no sabía cómo acercarse. No quería ser intrusiva, no quería romper ese espacio sagrado que la señora Soledad había construido alrededor de su ritual. Así que esperó, observó y documentó. Tomó fotografías en diferentes días, diferentes estaciones. La señora Soledad bajo la lluvia, la señora Soledad rodeada de hojas de otoño, la señora Soledad en la niebla del invierno. Cada imagen contaba un fragmento de silencio, una nota de soledad que no era triste sino profunda. Un día, la joven mujer decidió que necesitaba saber más. No podía quedarse solo con las imágenes. Necesitaba entender. Y para entender necesitaba seguirla. No era su intención espiarla. Solo quería ver de dónde venía, hacia dónde iba después.
Quizá eso le daría una pista sobre quién era realmente la señora Soledad. Esa mañana, la joven mujer llegó al parque antes que ella. Se escondió discretamente detrás de un grupo de arbustos, desde donde podía ver el banco sin ser vista. Esperó. A las 6:25, como siempre, la señora Soledad llegó, se sentó, sacó el cuaderno y comenzó a escribir. La joven mujer observó durante toda la hora. Vio cómo la señora Soledad escribía con concentración, deteniéndose a veces para mirar el lago, como si buscara las palabras en el reflejo del agua. Vio cómo cerraba los ojos y respiraba hondo. Vio cómo, al final, posaba la mano en el espacio vacío del banco. Y entonces, cuando la señora Soledad se levantó para irse, la joven mujer la siguió. Caminó a una distancia prudente. La señora Soledad no parecía notar que la seguían. Caminaba con su paso tranquilo, perdida en sus pensamientos. Pasó por las calles del barrio hasta llegar a su casa amarilla. Entró. Cerró la puerta. La joven mujer se quedó afuera unos minutos mirando la fachada. Era una casa modesta pero bien cuidada. Había macetas con flores en la ventana, un buzón con el número pintado a mano. Nada fuera de lo común, nada que explicara el misterio. Pero la joven mujer no se rindió. Si no podía entender desde afuera, tendría que acercarse, tendría que hablar con ella, tendría que atreverse a preguntar. Al día siguiente, llegó al parque más temprano. Esta vez no se escondió. Se sentó en un banco cercano, a unos metros del banco de la señora Soledad. Llevaba su cámara colgada al cuello, como siempre. Cuando la señora Soledad llegó y se sentó, la joven mujer la observó abiertamente, y la señora Soledad, por primera vez, levantó la vista y la miró de regreso. Sus ojos se encontraron. No hubo incomodidad, solo un reconocimiento mutuo. La señora Soledad sabía que la joven mujer la había estado observando, y la joven mujer supo que ella lo sabía, pero ninguna dijo nada. La señora Soledad volvió a su cuaderno. La joven mujer permaneció en su lugar, y el silencio entre ellas fue el comienzo de algo que ninguna había anticipado. Pasaron 3 días de esa observación silenciosa. La joven mujer llegaba temprano, se sentaba en su banco cercano y miraba. La señora Soledad cumplía con su ritual, consciente de la presencia de la otra, pero sin alterarse. El cuarto día algo cambió. Cuando la señora Soledad se levantó para irse, la joven mujer también se puso de pie. Caminó hacia ella antes de que pudiera alejarse. Se detuvo a una distancia respetuosa. La señora Soledad la miró con calma. Esperó. La joven mujer sintió las palabras atascarse en su garganta. No sabía cómo empezar. ¿Cómo preguntar sin ofender? ¿Cómo demostrar que su interés era genuino y no mera curiosidad morbosa? Finalmente levantó su cámara ligeramente y señaló el banco. Con gestos, expresó su deseo de fotografiar, de documentar. La señora Soledad entendió sin necesidad de palabras. Hubo un silencio largo. Luego, la señora Soledad asintió, no con entusiasmo, pero tampoco con rechazo. Era un permiso, una aceptación. La joven mujer sintió gratitud y alivio. Hizo una pequeña reverencia con la cabeza y se alejó. No preguntó nada más ese día. Sabía que ganarse la confianza de alguien como la señora Soledad requería tiempo. Los días siguientes, la joven mujer tomó fotografías, pero ya no desde lejos. Ahora lo hacía con el permiso tácito de la señora Soledad. Se acercaba más, capturaba detalles, las manos escribiendo, el cuaderno abierto, sin enfocar las palabras, respetando su privacidad, el perfil sereno mirando hacia el lago. Y poco a poco, entre las miradas y los silencios compartidos, comenzó a formarse una conexión. Una mañana, la señora Soledad llegó con 2 termos de café. Se sentó en su lugar de siempre, dejó uno de los termos en el espacio vacío del banco y miró hacia donde estaba sentada la joven mujer. Era una invitación. La joven mujer se levantó lentamente,
Caminó hacia el banco y por primera vez se sentó junto a la señora Soledad. No en el lado izquierdo, que seguía vacío con el termo encima, sino en el extremo derecho, compartiendo el espacio. La señora Soledad le ofreció el termo que había traído para ella. La joven mujer aceptó. Bebieron café en silencio, mirando juntas hacia el lago. Después de un rato, la señora Soledad sacó su cuaderno. Pero esta vez, antes de escribir, miró a la joven mujer y con un gesto suave le mostró que podía quedarse. Y así comenzó la verdadera historia. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que las historias más profundas no se cuentan con prisa. Déjanos un comentario contando qué sientes en este momento. Dale like a este video y suscríbete al canal para continuar descubriendo qué secreto guarda este banco vacío. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con paciencia. Gracias por entender que algunas verdades solo se revelan a quienes saben esperar. La señora Soledad no contó su historia de inmediato. Primero hubo semanas de silencios compartidos, de cafés en las mañanas, de miradas hacia el lago, de pequeños gestos que construían confianza. Pero una mañana de marzo, cuando el aire olía a lluvia próxima y las nubes grises cubrían el cielo, la señora Soledad abrió su cuaderno y, en lugar de escribir, comenzó a hablar. Su voz era suave, casi un susurro, como si las palabras hubieran estado guardadas tanto tiempo que salían con dificultad. Habló de un tiempo en que ese banco no estaba vacío, de cuando el lado izquierdo estaba ocupado por un señor de ojos amables y manos grandes que sostenían las de ella mientras conversaban por horas. Habló de su esposo. Se habían conocido jóvenes. Ella tenía 20 años, él 23. Fue en una fiesta del barrio, de esas que se organizaban en la plaza durante las fiestas patronales. Él le pidió bailar. Ella aceptó. Y desde ese primer baile no se separaron más. Se casaron 2 años después. Construyeron juntos la Casa Amarilla. Tuvieron 2 hijos. Criaron una familia llena de risas y problemas cotidianos, de cenas ruidosas y noches tranquilas. Pero lo que más amaban, lo que se convirtió en el corazón de su matrimonio, eran las mañanas en el parque. Comenzó como un paseo ocasional. Luego se volvió un hábito. Después, una tradición. Todos los días, sin falta, salían juntos a las 6:15 de la mañana. Caminaban hasta el parque, se sentaban en ese banco bajo el árbol viejo y conversaban. Hablaban de todo y de nada, de los hijos, del trabajo, de los sueños que tenían, de las preocupaciones pequeñas que llenaban sus días. A veces discutían, otras veces reían, pero siempre estaban juntos, en ese banco, compartiendo la mañana antes de que el mundo los reclamara. Ese ritual duró 30 años, 30 años de mañanas compartidas, 30 años de conversaciones que tejieron una vida en común. El banco fue testigo de sus alegrías y sus penas, de las noticias de los embarazos de su hija, de la preocupación cuando su hijo perdió el trabajo, de los planes para el futuro, de los recuerdos del pasado. Ese banco era más que madera y metal. Era un altar de su amor, un espacio sagrado donde 2 personas se encontraban día tras día para recordarse por qué habían elegido caminar juntos por la vida. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, no respeta ni siquiera los rituales más hermosos. Su esposo enfermó hace 4 años. Fue algo repentino. Un dolor en el pecho que no se iba. Exámenes médicos. Diagnósticos que sonaban como sentencias. El corazón, dijeron los médicos, necesitaba cuidados, necesitaba descanso. Dejaron de ir al parque por un tiempo. Él no podía caminar tanto, se cansaba fácilmente, pero la ausencia del ritual los afectaba. Se sentían incompletos, como si el día no comenzara realmente sin esa hora en el banco. Así que encontraron una alternativa. Salían más despacio, hacían pausas en el camino. Él se apoyaba en ella, y cuando llegaban al banco, se sentaban más tiempo porque el esfuerzo de llegar merecía ser recompensado.
Durante un año más, mantuvieron la tradición, adaptada, más lenta pero viva, hasta que una mañana él no pudo levantarse de la cama. La señora Soledad llamó a la ambulancia. Él fue hospitalizado. Los médicos hicieron lo que pudieron. Los hijos vinieron desde sus ciudades. Todos esperaron. Él estuvo consciente casi hasta el final. Y en uno de sus últimos momentos de lucidez, tomó la mano de la señora Soledad y le pidió algo. Le pidió que no dejara de ir al banco. Le dijo que él estaría ahí, que aunque su cuerpo ya no pudiera caminar, su espíritu la acompañaría cada mañana, que siguiera yendo, que siguiera conversando con él, que le contara sobre sus días, que no lo olvidara. Ella prometió. A través de las lágrimas prometió que lo haría. Él murió 2 días después. Fue un final tranquilo, rodeado de su familia, en una habitación de hospital que olía a desinfectante y a despedida. El funeral fue sencillo. El barrio entero asistió. Hubo flores, palabras de consuelo, abrazos que intentaban llenar el vacío pero no podían. Los hijos se quedaron unas semanas. Luego, como siempre sucede, la vida los llamó de regreso. Volvieron a sus ciudades, prometieron llamar seguido, y la señora Soledad quedó sola en la casa amarilla. Los primeros días fueron los más duros. El silencio era ensordecedor. Cada rincón de la casa le recordaba a él: la silla donde se sentaba a leer el periódico, la taza que usaba para el café, el lado de la cama que ya no se hundía con su peso. No sabía cómo seguir, no sabía cómo levantarse cada mañana sabiendo que él no estaría ahí. Hasta que recordó la promesa. La mañana después del funeral, a las 6:15, la señora Soledad se levantó, se vistió, salió de la casa y caminó hacia el parque. Sus piernas temblaban, las lágrimas nublaban su vista, pero siguió caminando. Llegó al banco, se sentó del lado derecho, dejó el lado izquierdo vacío y comenzó a hablar. Habló en voz baja, casi en un susurro. Le contó a su esposo sobre el funeral, sobre cómo los nietos habían llorado, sobre cómo el barrio lo extrañaba, sobre cómo ella no sabía si podría seguir sin él. Y en ese momento, sentada en el banco donde habían compartido 30 años de mañanas, sintió algo. No era su presencia física, no era un milagro. Era algo más sutil, una paz, una compañía, la sensación de que, de alguna manera, él estaba ahí. Compró un cuaderno al día siguiente. Decidió que si iba a cumplir su promesa, lo haría bien. Escribiría las conversaciones que ya no podía tener en voz alta. Le contaría su día. Le hablaría de sus preocupaciones. Le compartiría las noticias de los hijos. Y así nació el ritual. Cada mañana, sin falta, la señora Soledad iba al banco, se sentaba, sacaba el cuaderno y escribía. Escribía como si él pudiera leer sus palabras. Escribía como si estuviera conversando con él, como habían hecho durante décadas. Escribía sobre cosas grandes y pequeñas, sobre el nieto que aprendió a andar en bicicleta, sobre la gotera que necesitaba reparar, sobre la soledad que a veces la aplastaba y otras veces era soportable. Y en esas horas de escritura, en ese banco que guardaba la memoria de tantas mañanas compartidas, la señora Soledad encontró una forma de seguir viviendo. No era felicidad, no era olvido, era algo diferente, era continuidad. Era mantener viva la relación más importante de su vida de la única forma que podía. La joven mujer escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando la señora Soledad terminó, ambas tenían lágrimas en los ojos. La joven mujer comprendió entonces que no había estado fotografiando a una mujer solitaria. Había estado fotografiando el amor en su forma más pura. El amor que no termina con la muerte. El amor que encuentra maneras de continuar incluso cuando todo parece perdido. Los días siguientes cambiaron la dinámica entre ambas mujeres. Ya no era observadora y observada. Eran dos personas compartiendo un espacio de intimidad y respeto.
La joven mujer dejó de tomar fotografías. Ya no las necesitaba. Ahora entendía que lo que buscaba no podía capturarse con una cámara. Era algo que solo podía sentirse. Seguía yendo al parque cada mañana. Se sentaba en su banco cercano mientras la señora Soledad cumplía su ritual. A veces tomaban café juntas antes. Otras veces solo se saludaban con un gesto. Pero la conexión estaba ahí, silenciosa y profunda. Una mañana, la señora Soledad le mostró el cuaderno. No para que lo leyera todo, sino para que viera. Páginas y páginas llenas de palabras. 3 años de conversaciones diarias con un hombre que ya no estaba físicamente, pero que seguía siendo su compañero más cercano. La joven mujer sintió un nudo en la garganta. Preguntó si alguna vez había considerado dejar de venir, si no era demasiado doloroso mantener ese ritual día tras día. La señora Soledad negó con la cabeza. Explicó que no era dolor, era amor. Y el amor no duele cuando se expresa, duele cuando se guarda. Ella necesitaba decirle a su esposo que seguía ahí, que lo recordaba, que su vida juntos no había sido borrada por la muerte. Habló de cómo ese ritual la había salvado, de cómo en los primeros meses después de su muerte era lo único que le daba estructura a sus días, lo único que la obligaba a levantarse, a vestirse, a salir de la casa. Sin esa promesa, sin ese banco, hubiera podido perderse en la tristeza. Pero también habló de algo más, de cómo con el tiempo el ritual se había transformado. Ya no era solo dolor y nostalgia, también era gratitud. Cada mañana en ese banco era una oportunidad para agradecer los 30 años que tuvieron juntos, para recordar no solo que lo había perdido, sino que lo había tenido. Esa perspectiva conmovió a la joven mujer, le hizo replantearse su propia comprensión del duelo y el amor. Le preguntó si sus hijos sabían, si entendían por qué seguía yendo al parque todos los días. La señora Soledad sonrió con tristeza. Sus hijos sabían que iba al parque, pero no conocían los detalles. No sabían del cuaderno, de las conversaciones escritas. Pensaban que era su forma de hacer ejercicio, de mantenerse activa. Y ella no los había corregido. No porque les estuviera ocultando algo, sino porque sabía que no entenderían. Sus hijos la amaban, pero estaban ocupados con sus propias vidas. Tenían trabajos exigentes, hijos que criar, problemas que resolver. No tenían tiempo para sentarse a comprender el duelo profundo de su madre. Además, explicó la señora Soledad, esto era suyo. Era su forma personal de mantener viva su relación con su esposo. No necesitaba que otros lo entendieran o lo aprobaran. Solo necesitaba hacerlo. La joven mujer respetó eso, pero también sintió que una historia como esa merecía ser conocida. No los detalles íntimos, no las palabras del cuaderno, pero sí el gesto, la devoción, el amor que persistía. Le preguntó a la señora Soledad si le permitiría escribir sobre ella. No un artículo sensacionalista, sino algo respetuoso, algo que mostrara que el amor verdadero no termina, que hay personas que siguen honrando a quienes perdieron de maneras hermosas y silenciosas. La señora Soledad lo pensó durante varios días. No estaba segura, no buscaba atención, no quería ser vista como una figura trágica o como un ejemplo de nada. Pero la joven mujer le explicó algo que la hizo reconsiderar. Le dijo que en el mundo había miles de personas que habían perdido a alguien y no sabían cómo seguir, que se sentían culpables por seguir sintiendo dolor años después, que pensaban que debían superarlo y seguir adelante como si el amor fuera algo de lo que uno puede simplemente recuperarse. Una historia como la de la señora Soledad podría darles permiso para seguir amando, para encontrar sus propios rituales, para entender que no hay una forma correcta de llevar la ausencia. La señora Soledad finalmente aceptó, pero con condiciones. No quería que se usara su apellido, no quería fotografías de su rostro que la hicieran reconocible, y sobre todo,
No quería que nadie invadiera su espacio en el parque. La joven mujer aceptó todas las condiciones. Escribió el artículo con un cuidado exquisito. Lo tituló El Banco del Amor Eterno. Contó la historia de una mujer que visitaba un banco vacío todos los días para conversar con su esposo fallecido a través de un cuaderno. Habló del ritual, de la promesa, del amor que no se rinde. No mencionó nombres, no dio ubicaciones específicas, solo contó la esencia de la historia. El artículo se publicó en un periódico local primero, luego fue recogido por medios digitales. Comenzó a circular en redes sociales y en cuestión de días, miles de personas lo habían leído. Las reacciones fueron abrumadoras. Comentarios de personas llorando mientras leían, de otros que contaban sus propias historias de pérdida, de quienes agradecían por ver representado un amor que la sociedad moderna a menudo minimiza. Muchos preguntaban dónde estaba ese banco. Querían ir a verlo, a dejar flores, a sentarse ahí. Pero la joven mujer no reveló la ubicación. Respetó su promesa. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Personas de toda la ciudad comenzaron a buscar sus propios bancos, sus propios espacios para honrar a quienes habían perdido. Parques de toda la ciudad comenzaron a llenarse de personas sentadas en bancos, escribiendo en cuadernos, conversando con ausencias. Se volvió un movimiento silencioso, no organizado, no estructurado. Solo personas encontrando formas de mantener vivas sus conexiones con quienes ya no estaban. La señora Soledad se enteró de esto a través de la joven mujer, quien le mostraba los mensajes que recibía. Al principio se sintió abrumada. No había imaginado que su historia tendría ese impacto. Pero luego sintió algo diferente. Sintió que su dolor privado se había transformado en algo más grande, en consuelo para otros, en permiso para amar sin límites de tiempo. Una tarde, mientras caminaba de regreso del parque, notó a una señora mayor sentada en otro banco del mismo parque. Tenía un cuaderno en las manos, escribía con concentración, y junto a ella, el banco estaba vacío, como si alguien invisible ocupara ese espacio. La señora Soledad no se acercó, no dijo nada. Solo asintió levemente cuando sus miradas se cruzaron, y la otra señora le devolvió el gesto. Ambas sabían, ambas entendían, y en ese momento, la señora Soledad comprendió que su historia había tocado algo universal, que el amor y la pérdida eran experiencias que todos compartían, y que los rituales, por personales que fueran, conectaban a las personas en su humanidad más profunda. Pasaron meses después de la publicación del artículo. La atención mediática eventualmente se disipó, como siempre sucede. Otras historias ocuparon los titulares. Otras emociones capturaron la atención del público, pero para la señora Soledad nada cambió. Seguía yendo al parque cada mañana, seguía sentándose en su banco, seguía escribiendo en su cuaderno. La diferencia era que ya no estaba completamente sola en su ritual. A lo largo del parque, en diferentes bancos, otras personas hacían lo mismo. Algunos escribían, otros solo se sentaban en silencio, pero todos compartían ese hilo invisible de amor y recuerdo. El parque se había convertido en un santuario no oficial. Los guardias lo notaron y comenzaron a proteger esos espacios. No permitían que grupos ruidosos ocuparan los bancos donde las personas cumplían sus rituales. Había un respeto tácito. La joven mujer seguía visitando a la señora Soledad, ya no como fotógrafa o periodista, sino como amiga. Se habían vuelto cercanas en esos meses. Tomaban café juntas. A veces la señora Soledad la invitaba a su casa. Compartían comidas, conversaciones profundas. La joven mujer le confesó que la historia de la señora Soledad había cambiado su propia vida. Le había enseñado a valorar las conexiones humanas, a no dar por sentado a las personas que amaba, a entender que el tiempo es limitado y que cada momento compartido es un regalo. Había llamado a su madre, con quien había tenido una relación distante,
había comenzado a visitarla más seguido, a preguntarle sobre su vida, sus memorias, sus sueños. Estaba construyendo una relación más profunda mientras aún era posible. La señora Soledad escuchó esto con ternura. Le dijo que ese era el verdadero legado del amor. No solo honrar a quienes se fueron, sino valorar a quienes aún están. Los hijos de la señora Soledad también se enteraron del artículo. Su hija la llamó un día, emocionada y sorprendida. Había leído la historia en internet y reconoció elementos que le sonaban familiares. Preguntó directamente si era sobre ella. La señora Soledad no mintió, confirmó que sí. Hubo un silencio largo en la línea. Luego, su hija comenzó a llorar. Dijo que no había sabido, que no había entendido la profundidad del dolor de su madre, que había asumido que estaba bien porque parecía funcionar normalmente, que lamentaba no haber estado más presente. La señora Soledad la consoló. Le dijo que no había nada que lamentar, que cada quien lleva su dolor como puede, que ella había elegido este camino porque era el que necesitaba, pero no esperaba que otros lo entendieran o lo compartieran. Su hija prometió visitarla más seguido y cumplió. Comenzó a viajar cada mes para pasar unos días con su madre. Y en una de esas visitas le pidió que la llevara al banco. Una mañana, madre e hija caminaron juntas al parque. Se sentaron en el banco. La señora Soledad del lado derecho, como siempre, su hija junto a ella. El lado izquierdo permaneció vacío. La señora Soledad sacó su cuaderno, pero esta vez no escribió. Habló en voz alta, le habló a su esposo, le dijo que su hija estaba ahí, que lo extrañaba, que había traído a los nietos la última vez, que la casa seguía en pie, que el árbol del patio había dado flores este año. Su hija lloró mientras escuchaba. Era la primera vez que presenciaba el ritual, y entender la profundidad del amor de sus padres la conmovió de una manera que no había anticipado. Antes de irse, la hija posó su mano en el espacio vacío del banco, una despedida silenciosa a un padre que amaba y extrañaba, pero que no había sabido cómo honrar hasta ese momento. Los meses se convirtieron en años. La señora Soledad cumplió 63, luego 64 años. Su cabello se volvió completamente blanco, sus pasos se hicieron más lentos, pero nunca faltó a su cita matutina. El cuaderno original se llenó, luego un segundo, un tercero, cada uno guardado cuidadosamente en un cajón de su habitación. Una biblioteca de conversaciones unilaterales que documentaban años de vida después de la muerte. A veces, cuando el dolor era demasiado grande o la soledad muy pesada, la señora Soledad releía las páginas antiguas, y en ellas encontraba consuelo. Veía su propio progreso, cómo los primeros meses estaban llenos de desesperación y las páginas recientes hablaban más de gratitud, cómo había aprendido a vivir con la ausencia sin dejar de amar la presencia que fue. El parque cambió también con el tiempo. Plantaron nuevos árboles, renovaron algunos senderos, pero el banco bajo el árbol viejo permaneció intacto. Los encargados del parque sabían que ese banco era especial. Nunca lo reemplazaron, aunque la madera estaba desgastada y la pintura descolorida. De hecho, un día aparecieron placas pequeñas en varios bancos del parque. No decían nombres específicos, solo frases sencillas: espacio de memoria, lugar de amor, banco del recuerdo. Era la manera del parque de honrar a quienes usaban esos espacios para mantener vivas sus conexiones. La historia de la señora Soledad se siguió contando, no como noticia, sino como leyenda urbana, como esas historias que las personas se cuentan entre sí cuando necesitan creer que el amor es más fuerte que la muerte. Estudiantes de psicología la contactaron para entrevistas sobre rituales de duelo. Ella aceptó algunas, rechazó otras. Cuando hablaba, lo hacía con la misma serenidad de siempre, sin dramatismo.
solo contando su verdad. Explicaba que no tenía respuestas universales, que cada persona debe encontrar su propia forma de llevar la pérdida, que para ella era el banco y el cuaderno, pero para otros podría ser algo completamente diferente. Lo importante no era el ritual en sí, sino la intención detrás, el compromiso de no olvidar, de seguir amando. Un grupo de viudas y viudos del barrio comenzó a reunirse informalmente. Se juntaban una vez al mes en una cafetería cercana al parque. Compartían sus experiencias, sus formas de recordar, sus luchas con la soledad, y siempre mencionaban a la señora Soledad como inspiración, como prueba de que se puede seguir viviendo sin traicionar la memoria de quien se fue. La señora Soledad asistió a una de esas reuniones por invitación, escuchó las historias de otros, un señor que cocinaba la receta favorita de su esposa cada aniversario, una señora que escribía cartas a su hijo fallecido y las guardaba en una caja, un hombre que visitaba los lugares donde había ido con su pareja y tomaba fotografías como si ella aún estuviera ahí, todos encontrando formas de mantener el vínculo, todos negándose a dejar que la muerte fuera la última palabra. La señora Soledad les dijo algo que los marcó, que el amor no necesita correspondencia física para existir, que amar es un acto en sí mismo, que ella seguía amando a su esposo con la misma intensidad que cuando estaba vivo, solo que ahora lo expresaba diferente, y que lejos de ser triste, eso era hermoso, porque significaba que el amor humano es capaz de trascender los límites del tiempo y el espacio, que somos seres capaces de amar más allá de la muerte, y eso nos hace extraordinarios. La joven mujer, que ahora tenía 33 años, seguía visitando a la señora Soledad. Su amistad se había profundizado con los años. Eran como familia elegida. La joven mujer había conocido a alguien, se había comprometido y pidió a la señora Soledad que asistiera a su boda. La señora Soledad fue. Vio a la joven mujer radiante, prometiendo amor eterno a su pareja, y durante la ceremonia pensó en su propio matrimonio, en las promesas que hizo décadas atrás, en cómo había mantenido esas promesas incluso después de la muerte. En la recepción, la joven mujer le agradeció públicamente. Dijo que la señora Soledad le había enseñado el verdadero significado del compromiso, que gracias a ella entendía que el amor no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria, una promesa que se renueva cada mañana. Todos los presentes aplaudieron, aunque pocos sabían la historia completa. Pero no importaba. Las palabras tocaron corazones de todas formas. La señora Soledad está ahora cerca de cumplir 65 años. Sigue yendo al parque cada mañana. El cuaderno ya va por el 5º volumen. Sus pasos son más lentos. A veces necesita detenerse a descansar en el camino, pero llega, siempre llega. Se sienta en su banco, deja el lado izquierdo vacío, saca su cuaderno y escribe. Le cuenta a su esposo sobre los nietos que crecen, sobre el jardín que florece, sobre las pequeñas alegrías de sus días, sobre cómo, a pesar de todo, la vida sigue siendo hermosa. Y a veces, cuando el viento sopla suave entre las hojas del árbol viejo, la señora Soledad cierra los ojos y sonríe, porque en esos momentos puede casi sentirlo ahí, puede casi escuchar su voz, puede casi tocar su mano. El banco ya no está vacío, nunca lo estuvo realmente, está lleno de memoria, de amor, de promesas cumplidas. Y mientras la señora Soledad siga yendo cada mañana, mientras siga escribiendo en su cuaderno, mientras siga honrando esa conexión que la muerte no pudo romper, ese banco será el lugar más lleno del mundo entero, porque ahí vive el amor en su forma más pura, el amor que no pide nada a cambio, el amor que no se rinde, el amor que elige cada día seguir existiendo contra todas las probabilidades, el amor eterno. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido que el amor de la señora Soledad merece ser honrado, déjanos un comentario contándonos qué te llevas de esta historia. Dale like a este video.
Suscríbete al canal para seguir escuchando historias que nos recuerdan la belleza de lo humano. Gracias por haber caminado con nosotros hasta este banco. Gracias por entender que los gestos más simples a veces guardan los amores más profundos. Gracias por recordar que mientras haya alguien que recuerde, nada está verdaderamente perdido. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo gesto silencioso que el mundo necesita conocer.